ciudad de esa sobrevaloración de los inmuebles en Jerez. Desde el año 2008 hasta actualmente el primer trimestre del 2010, que son los datos que disponemos según el Ministerio de la Vivienda, en Jerez se han producido un total de 4.867 transacciones inmobiliarias, es decir, compraventas. En unos casos se trata de compraventas de viviendas de primera mano, primera utilización, y en otro caso estamos hablando de compraventa de viviendas de segunda mano. Aproximadamente las viviendas de segunda mano, de estas 4.867, son aproximadamente 2.100, 2.200 aproximadamente en estos 3 años. Teniendo en cuenta, y de ahí sale ese dato de más de 10 millones de euros, teniendo en cuenta que el valor medio por el que se compra o vende una vivienda en Jerez es de 136.000 euros, la Junta de Andalucía está teniendo esa sobre-recaudación, y ahora lo explicará bien Antonio, de esos aproximadamente 10 millones de euros. Y decimos 10 millones de euros por ser prudentes, porque nosotros realmente estimamos que la cifra podría llegar hasta los 15 millones de euros, pero queremos ser prudentes y además les digo a continuación que con respecto a esto, para tener la información real de ese impacto fiscal en nuestra ciudad, vamos a presentar iniciativas en el Parlamento de Andalucía. En este sentido, anunciarles que vamos a presentar 3 iniciativas, 2 de control y una de impulso, porque entendemos que como oposición nuestra obligación es controlar, lo decimos siempre y así lo ejercemos, pero también de impulso para que se tomen medidas para que esto no siga ocurriendo, el saqueo al bolsillo de los jerezanos no siga ocurriendo. En este caso, decirle que vamos a pedirle al Consejo de Gobierno, a la Consejería de Hacienda, que nos den el importe total de la recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales en Jerez desde el año 2008, que es el año en el que despliega sus efectos el catastrazo en nuestra ciudad a efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales. Y vamos a pedir también el incremento de recaudación que se ha producido desde ese año 2008 por revisión de las liquidaciones que presentan los ciudadanos. También, y quizás esto es muy importante, vamos a pedirle a la Junta de Andalucía que suspenda y revise las liquidaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales desde el año 2008, atendiendo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y también, por supuesto, que proceda a la devolución de los importes sobre recaudados, porque entendemos que se trata, como les digo, de un auténtico saqueo fiscal. Por lo tanto, nos vamos a movilizar, nos dirán que esto es posible, que esto no es posible. Lo que sí es cierto es que hay una evidencia, y es que la Junta de Andalucía está inspeccionando a los ciudadanos de Jerez, está controlando las liquidaciones que hacen de su impuesto de transmisiones patrimoniales, y lo cierto es que la Junta de Andalucía se está embolsando una cantidad no menor a 10 millones de euros como adicionales como consecuencia de la aprobación del catastrazo. Una aprobación, y esta mañana yo lo decía Castro Sánchez, que sí, que ahora mucho vamos a movernos, pero que llevamos 3 años diciendo que esto era un abuso, y el Partido Socialista no ha movido un solo dedo en 3 años, ¿no? Antonio, ¿explicas tú? Sí. Bueno, pues os hemos entregado 3 expedientes, los 2 primeros que pone caso 1, pone caso 1A y caso 1B. Es la misma vivienda, lo único que ocurre es que el porcentaje de una pareja joven tienen el 50% cada uno, y entonces todos los datos que vais a ver son sobre la totalidad. Deciros que como caso genérico, aunque el otro caso no se veía beneficiado, o sea, no se veían beneficiados por las bonificaciones, el caso genérico de la persona a la que más le perjudica esto es una pareja joven, que los dos son menores de 35 años, que compran un piso de segunda mano con un valor de compra en escritura menor a 130.000 euros. Por darse, bueno, o los discapacitados que comentaban más, personas discapacitadas que comentaba María José. Si se dan estas 2 circunstancias, le corresponde una bonificación del 50% del impuesto de transmisiones patrimoniales, que pasa del 7 al 3,5%, y una bonificación de los actos jurídicos documentados, que pasa del 1 al 0,3%. Vienen ahí en esos mismos expedientes, si tenéis bien, ¿no?
Para estos casos, el catastrazo, es decir, simplemente la aplicación de los nuevos valores catastrales, le supone tener que pagar entre 7 y 9.000 euros más en impuestos con destino a la Junta de Andalucía por cada una de las viviendas. Por lo cual es una barbaridad. De ahí salen, teniendo en cuenta que hay aproximadamente unas 2.000 transacciones, lo que ha comentado María José, desde el año 2008, pues si hemos sido, como ya he dicho, prudente y benevolente, nada más que a 6.000 euros de incremento, teniendo en cuenta el precio medio, pues estamos hablando de más de 10 millones de euros. El primero, ya yendo un poco al caso concreto y explicaros exactamente qué es lo que es, ¿no? El primero es una pareja joven menor de 35 años que compra una vivienda de segunda mano por 129.000 euros. Se dan los dos requisitos, menos de 35 y menos de 130.000, con lo cual pagan por impuestos de transmisión patrimonial 4.515 euros. Si queréis comprobar después los datos, es sumando lo que aparece en caso 1 y caso 1A y 1B, es decir, para que veáis que es la suma de los dos. Esto es por aplicar un 3,5% de tipo reducido. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que le llega una liquidación, lo que se llama las liquidaciones complementarias, le llega una a cada uno de ellos, de la Junta de Andalucía, en la que se aplica para calcular la base del impuesto un coeficiente que es 1,6, que viene ahí subrayado además de dónde viene, por el valor catastral. En este caso, el valor catastral de la vivienda son 113.000 euros, multiplicado por el coeficiente 1,6, y la valoración que hace la Junta de Andalucía de esa vivienda son 182.000 euros. Al ser 182.000 euros ya empieza un problema, y es que ya no están en el supuesto de la bonificación del 50%, con lo cual ya lo que le van a aplicar es el 7%. Bueno, pues aplicando el 7% más intereses de demora, que aunque son pocos, pero son bastante simbólicos, ¿no? Encima te están tratando como que defraudas a la hacienda pública, pues tienen que pagar 8.232 euros más de lo que inicialmente estaba previsto, es decir, tienen que pagar 12.747,18 euros en este caso concreto, ¿no? Es lo que comentaba María José, que está por encima del 282%. He dicho 250% y es un incremento del 282%. En este caso concreto es así, ¿no? El otro caso, que es el caso 2, deciros que en este caso es también una pareja joven, pero la compra de vivienda una vivienda de segunda mano, pero que la compra es superior a los 130.000 euros, son 180.000. Aquí el impacto ya no cabe solo por la bonificación, sino que sería un impacto directamente por el tema de la aplicación de los nuevos valores catastrales. Bueno, pues aplicándole el 7% al valor de compraventa, que en este caso fue 181.000 euros, ellos pagaron y liquidaron en su momento, cuando hicieron la escritura, 12.670 euros. Bueno, pues cuando le viene la revisión de la Junta de Andalucía, pues le dice que aplican, según la orden de la consejería que tenéis ahí, un coeficiente de 1,6 por el valor catastral. El valor catastral está tasado en 177.800 euros y por lo tanto los impuestos que aplican son sobre un valor teórico que calcula la Junta, que está totalmente alejado de la realidad, de 284.000 euros. Aplicando el 7%, que antes también era el 7%, por lo tanto ahora simplemente el impacto es por la diferencia o la distancia que hay entre el valor teórico del valor real de la vivienda, pues aparece, y más los intereses de demora, aparece que tiene que pagar 7.262 euros más. En este caso, como pagaba más, el incremento es un 157 nada más, acepta menos por el valor inicial, ¿no? Pero como estáis viendo, pues en el mejor de estos casos, que han llegado más, porque además la mayoría de los que nos están llegando son del caso 1, es decir, una pareja joven que tiene la bonificación, que ha comprado una vivienda de menos de 130.000 euros y que ahora le viene la complementaria, la liquidación complementaria, y se ve pues que tiene que pagar 8.000 euros más, ¿no? Está bien cuando decía María José que estamos siendo prudentes, porque nos están llegando continuamente casos de este tipo, simplemente son dos, pero tened en cuenta que en todas las transacciones que se han producido en viviendas de segunda mano, ojo, y solo estamos hablando de segunda mano, a lo largo de estos 2 años, este tipo de inspecciones complementarias se está produciendo con una sobrerecaudación importante por parte de la Junta de Andalucía a costa de lo que están. Si queréis ahora los cuadros esos como estaba poniendo, que vienen muy bien explicados, si os interesa los... Simplemente, bueno, deciros, ya lo ha dicho María José, que los datos que hemos considerado para ver el número de transacciones están publicados por el Ministerio de Vivienda y el Instituto